Vamos a cerrar nuestra agenda de hoy con Mauro Intriago, ex viceministro de Electricidad. Mauro, bienvenido. ¿Cuál es el estado de la crisis eléctrica y en especial el atraso de entrada del buque generador Barcaza? Buenos días, un gusto estar en Radio Centro nuevamente. Bueno, la crisis eléctrica continúa, el déficit se mantiene. En el caso de la conexión con Colombia, se ha puesto más dura la negociación, está más cara y siempre va a ser vulnerable la disponibilidad de energía de Colombia porque ellos también tienen su propia agenda. Por el lado del buque, que no hay que llamarle Barcaza, por el lado del buque está acoderado y haciendo pruebas y puede evacuar en el atracadero de Ecuagrán, pero esa conexión es más vulnerable a que la subestación formal de las esclusas. Es vulnerable porque en todo sistema eléctrico lo importante es las protecciones, la coordinación de las protecciones. Si falla algo, no puede ¿Pero cuánto va a estar en la conexión de las esclusas de la Barcaza? Las declaraciones del viceministro dicen 90 días. Ahora, hasta eso está funcionando y está generando y puede inyectar energía. Ahora, el apagón del sábado de 3 horas declarado como error humano, ¿no será boicot? Puede haber errores humanos, puede haber fallas atmosféricas, puede haber cualquier tipo de falla, pero deben existir una coordinación de protecciones que eviten la desconexión en cascada de todo el país. Es como tener un daño en un aire acondicionado de la casa y debería saltar el breaker de la casa, pero si no salta el breaker de la casa, si no salta ese breaker, salta toda la casa y salta todo el barrio y salta toda la ciudad y salta todo el país. Entonces, esa coordinación de protecciones tiene que estar bien dimensionada y coordinada para que no exista esa desconexión en cadena. Mauro, bienvenido a Punto de Orden. Gusto tenerlo aquí con nosotros conversando. El domingo se aprobó una regulación para promover la generación privada con sus generadores de emergencia. ¿Qué tan efectiva es esta medida? ¿Qué acuerdos han llegado? ¿Qué capacidad hay para suplir? Es decir, ¿cuánto representa que los privados entren con sus generadores de emergencia a la red? Esta regulación anterior se llamaba la regulación 03 del 2010, que fue creada en la época que hubieron apagones en el 2010. Se acaba de aprobar, coincidentemente se llama 03 del 2024, y define que justamente los generadores de emergencia de los privados puedan inyectar durante el apagón, durante los cortes, antes y después, e incluso pudiesen inyectar al sistema nacional interconectado, y para eso se define, y se definió recientemente anoche, los precios no del diésel, sino los precios del kilovatio hora generado en estas condiciones de déficit que arrancaron el 15 o el 16 de agosto. El precio del kilovatio hora generado es de 26 centavos, lo cual rápidamente, si hay un equipo generador de 1000 kilovatios prendido durante 2 horas y estos al precio de 25 centavos, podría generar $500 diarios, que serían $15,000 mensuales, que a la larga compensan el costo de la generación. Y que esto es una especie de canje. Es alivio por no haber podido suministrar el servicio. Ahora, los privados, tengo entendido que tienen una capacidad entre todos de 70 kilovatios. No, creo que es mucho más. Debería haber unos 300, 400 kilovatios para emergencia, que no están diseñados para trabajar todo el tiempo. Ajá. Entonces hay que tener claro que una cosa es que durante el corte prenda los generadores y otra cosa es que aporte al déficit prendiéndolo, por ejemplo, toda la mañana, lo cual eso debió haber comenzado antes, porque ese ahorro hubiera aliviado el déficit que tenemos actualmente. Esta regulación creo que no debería tener el sentido solamente de compensar cuando no te doy luz, sino genera para aliviar el déficit. Y hay un tema importantísimo y que no solamente es económico. Si le compramos energía a Colombia o a las centrales que quedan en el oriente, existe un gravísimo desperdicio en la transmisión eléctrica que repercute en bajo voltaje y en pérdidas. Casi 10%, 8% en pérdida de transportación. Este concepto de generar al pie del consumo, que se llama generación distribuida cerca del consumo, va a aliviar ese
problema técnico y económico de transmisión. ¿Y esta norma está prevista para ser utilizada como emergencia o bien como usted sostiene? Solo en estado de déficit eléctrico, que ya está declarado. Ajá. ¿Sí? Entonces, en este momento bien podrían empezar a trabajar de esa forma. Por supuesto, ya está disponible desde el día domingo. Ok. Hay que calificarse, hay un plazo bien corto y en 5 días las distribuidoras, especialmente CENEL, pues tendrán que hacer la inspección. El industrial tendrá que poner un medidor, CENEL lo sella y califica al industrial como generador emergente. Hay algo que me preocupa en esta regulación, que es el hecho de que SENACE va a advertir a qué hora sí se puede generar o no. Eso no creo que es relevante, porque en época de déficit cualquier generación va a aportar al déficit, no importa si es temprano o tarde. Lo que sí debe haber es un cupo, y con finanzas deberían tener presupuestado y hacer todas las asignaciones presupuestarias para poder tener un flujo que a la larga se va a netear. De esto no se va a pagar, se va a netear con la planilla. Buenos días, Mauro. ¿Cómo estás? Justamente por ahí va la pregunta, ¿no? Finalmente, esto va a tener que tener una asignación presupuestaria del MEF para poder hacer este tipo La tiene, sí. ya la tiene, ¿no? Pero ¿cuánta es esa asignación presupuestaria y cuántos kilovatios nos va a representar en el sector privado? Eso todavía no está dicho, ¿no? No lo sé. Claro, eso todavía creo que no ha sido informado. Pero pasó por la asignación presupuestaria y demoró tiempo. Esta regulación, nosotros como consultores pusimos un borrador hace 3 meses y se ha parado últimamente porque tiene que pasar por el filtro de finanzas. Claro, y el filtro de finanzas es lento y largo. No, una pregunta respecto de eso. La generación privada, por un lado, lo que pueda dar, ¿no? Las barcazas, buques o como se deban denominar, también lo que están generando. Todo eso que está implementando actualmente el gobierno, obviamente en esta crisis de déficit energética, ¿va a poder de alguna manera evitar los apagones finalmente, o de acuerdo con su experiencia finalmente no va a ser posible? Porque evidentemente sabemos que durante mucho tiempo estuvo abandonado el plan maestro de electricidad, y hoy recién en teleemergencia se están tomando muchas medidas simultáneamente, pero serán suficientes. No creo que los números den a cerrar el déficit. El periodo de lluvia va a terminar a fines de mes y no creo que vaya a llover como para que nos salven. Ahora, Mauro, en el Diario del Comercio dice: este 9 de septiembre de 2024 se conoció que el Operador Nacional de Electricidad solicitó al Ministro de Energía que se inicie con un programa de racionamiento eléctrico entre 12 y 15 de septiembre. El tiempo de los cortes de luz sería de 2 horas entre las 6 y las 10 de la noche de cada día. El Ministerio de Energía no confirmó ni negó esta información, dice el medio. ¿Qué información tiene al respecto? Esa es la información que tenemos y la hemos confirmado, y creo que es razonable. Aquí lo importante es que dejemos claro y se planifique con los gremios exactamente qué racionamiento va a haber. Los gremios y la ciudadanía. Y la ciudadanía. Con la ciudadanía va a ser un poco más difícil interactuar, pero tiene que haber una planificación. Los últimos apagones fueron totalmente desordenados, y recordemos que se imputó a mantenimientos programados todos los apagones que había, lo cual era imposible que en toda la provincia existan mantenimientos programados. Hay que hablar con transparencia y comenzar a planificar los apagones con los gremios, especialmente a las industrias que tienen alto consumo, y CENEL debe sentarse a hacer un cronograma, a transparentar las necesidades y coordinar los mejores escenarios para estos racionamientos. ¿Y cómo se están preparando los gremios y las empresas para los potenciales racionamientos? Tengo entendido que el viceministerio ha convocado a la Cámara de Industria para presentar esta regulación, y las cámaras van a proponer que exista un comité de crisis, un comité de coordinación para que pueda existir una planificación consensuada de los mejores escenarios que pueda haber, ¿no? Claro. Ahí la SENACE da la orden de la necesidad, y la distribuidora CENEL es la que tiene que escoger los mejores horarios para poder planificar. Que en principio parece que van a ser de 6 a 10 de la noche, ¿no? Claro, así también lo dice la noticia. Siempre es mejor tener... Ahora, es que eso es lo que también comentaban, ¿no? Es mejor empezar con razonamientos un poco, digamos, desde ahora, en donde el déficit no es tan alto, que esperar a que ya la crisis sea insostenible y cortar la luz 8 horas diarias, ¿no? Yo creo que no puede ser de noche. Pusieron el plazo técnico a la cual debería haber, pero estoy segurísimo que no va a haber. Las anteriores veces ha habido desorden, pero no ha habido cortes nocturnos. Y una aclaración: estos 180 kilovatios
y apelo al sentido de comunicación y de enseñanza que tienen ustedes en la radio. No se habla de 180 kilovatios, es kilovatios hora, es energía, es las horas que está prendido los aparatos y que deberían ser 180 kilovatios hora, que es un poquito más arriba de la tarifa dignidad y que obviamente va a haber un alivio. Siendo la tarifa dignidad, para seguir con ese tema de enseñar, ¿cuál es la tarifa dignidad? 110 kilovatios hora en la sierra y 130 kilovatios hora en la costa. ¿Qué equivale a cuánta plata? Que equivale a 4 centavos, la tarifa de 4 centavos, que es la tarifa de dignidad. Alguien versado en la materia me comentaba el fin de semana que hay no menos de 25 proyectos en el sector eléctrico para alianzas público-privadas para generar mayor electricidad. ¿Cómo están al día de hoy? Primero, si existen esos 25, ¿y cómo están al día de hoy? Existen muchísimo más de 25, y comencemos por lo legal, formal. Existen 500 megavatios de energías renovables que salieron en la primera licitación y que ganaron en enero de 2023 y que no han podido ser adjudicados, están adjudicados, no han podido comenzar porque no hay la prelación de pago, no hay el fideicomiso para poderles pagar. Entonces, proyectos es lo que más hay. Yo diría hay de todo tipo, de renovables, no renovables. Lo que no hay es dinero, porque la base de todos los males, tenemos una constitución estatista, tenemos una ley eléctrica estatista, y las posibilidades de la inversión privada, que ayer veía en televisión que decían era el 1%, es un poco más, pero es mínima en este país, donde el déficit no es lo que nos falta para los apagones. El déficit son los 2.000 megavatios que hay de camaroneras que no tienen electricidad y los 1.000 megavatios de las mineras que están desesperadas por generar trabajo y divisas al país. Pues se podría, por ejemplo, crear un consejo consultivo eléctrico ad honorem, y en el cual lo preside el señor presidente, el ministro de Energía, y decir, bueno, a ver señores, ¿cuáles son las posibles soluciones? Me imagino que no a corto plazo, a mediano plazo, 2025, 2026. ¿Cuáles son? Y decirle a estos tecnócratas repletos que tiene la burocracia del Ministerio de Energía, decir, ok, ustedes me implementan esto en los próximos 45 días. ¿Se podría pensar en algo así o es una utopía? Algo así, pero no público. Debería haber un consejo consultivo para el ministro o para el presidente de los dolientes eléctricos, no de los expertos eléctricos, de lo que están las empresas, las industrias, y que este consejo consultivo pues sea ad honorem, obviamente, y que sea un organismo de consultoría para las autoridades. Bueno, muchísimas gracias a Mauro Intriago, ex viceministro de Energía.